y lo prometido es deuda, así que ahora vamos con la segunda parte de los perfumes de celebridad. Esta vez también son 8 fragancias, vamos a ir de menos a más y si quieres saber qué opino, quédate conmigo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes, sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y vamos con el primero, que sería Fancy Girl de Jessica Simpson. Esta fragancia es un perfume frutal. Es un frutal muy agradable, dulce. Esto tiene la salida nectarina, frambuesa, pera, corazón de fresia, orquídea, ciclamen y base de vainilla, almizcle, ámbar y sándalo. La verdad es que es una fragancia rica y sobre todo tiene muy bien puesto el nombre porque Fancy Girl, sí, yo creo que esta es la típica fragancia frutal que le va a gustar a una chica joven. Lo que no significa que a nosotras no nos pueda gustar, las mayorcitas. Me gusta mucho a mí también y para esta época lo encuentro perfecto. Lo comparan mucho con una fragancia que yo tengo que se llama Pretty Fruity de Montal. Ahí, a ver si se ve un poco mejor. Este es el formato pequeño, este formato es de 20 ml. Esta marca, el formato de 100 ml anda, si lo consigues en tiendas online a buen precio, probablemente en unos $90, $100, algo así. Por supuesto, esta fragancia dura más en piel, pero si bien esta marca tiene muchas fragancias que son el estilo Beast Mode, que duran horas, que llenan habitaciones, no, este es de los perfumes más suaves. Esto en mi piel permanece unas 4 horas y este de Jessica Simpson anda por ahí rondando las 3 horas en mi piel. Entre 2 y 3 horas dependiendo del clima, pero cuesta un cuarto de lo que cuesta el otro. Entonces la verdad es que me parece que es una buena opción de compra. El siguiente es de Katy Perry Indie. No se nota mucho ahí. Este también está sin tapa porque es un tester. Y aquí ya la cosa se pone más interesante para mí, porque esto no es un aroma frutal, es un aroma un poco más, no es tan juvenil, es un poco más maduro. Este tiene notas de ciruela, té blanco, bergamota en la salida. Tiene también cedro, lirio de los valles y ciclamen en el corazón. Y en la base tiene como 5 tipos de almizcle, haba tonka y ámbar. La verdad es que aquí se pone bastante más interesante la cosa. Este es un aroma un poco, como te decía, más maduro. Tiene como un toquecito medio limpio y medio talcado, pero afortunadamente el talco no es un talco muy presente porque a mí no me agrada mucho. Así que es bastante suave, bastante llevable, muy agradable. Y se le compara mucho con un perfume nicho de la casa Juliette Hassegan, que es Sunny Side Up en su versión EDP. Y la verdad es que lo encuentro bastante parecido. Yo tengo una muestra de ese perfume y los estuve comparando mano a mano y sí, se parecen bastante. Como te decía, estas fragancias suelen imitar a otras que ya existen y en este caso tienen un gran parecido, pero con la diferencia de que esto te cuesta un sexto de lo que cuesta la otra. Por lo tanto, creo que vale la pena porque el otro no te va a durar 6 veces más que este. Así que ahí tú tienes que ver lo que te dicta tu bolsillo, pero a mí me parece que esto es una buena alternativa. El siguiente, seguimos con Jessica Simpson, I Fancy You. Este es una fragancia también, otro frutal, seguimos con los frutales. Este es un frutal bastante agradable, menos dulce que los anteriores, se siente mucho más fresco.
Este tiene en la salida manzana roja, pera bergamota, corazón de jacinto, lirio de los valles, nardos y en la base almizcle y sándalo. Se le compara mucho con Chanel Chance o Tendre, que es una fragancia súper súper buscada, súper vendida, súper fácil para regalar, súper fácil de gustar. Yo usé esa fragancia, me encantaba, no la he vuelto a comprar porque por su lastimosa duración en mi piel y alto precio. No estoy tan segura de que se parezca tanto, pero sí claramente van en la misma línea. Y diría que huele un poquito más elegante. No es que los otros no lo sean, pero los otros son un poco más de perfume de juvenil y esto podría ser un poquito más maduro. Otro de Jessica Simpson. Sí, compré todos los que encontré de Jessica Simpson porque me encantó el primero del cual ya les voy a hablar. Esta fragancia a mí me gusta mucho porque se parece muchísimo a mi querido Burberry clásico. El durazno aquí está súper presente, es, como te digo, muy parecido y tiene además un comportamiento en mi piel que también se parece mucho al Burberry, por lo tanto, bueno, en esta época el Burberry ya es un clásico, se puede encontrar bastante económico y por lo tanto a lo mejor lo puedes encontrar cercano a este precio la botella de 30. Esta es una botella de 100. La de 30 puede que la encuentres al mismo precio que este otro. Así que de todas maneras convendría más este, suponiendo que en piel también te dure lo mismo como me pasa a mí. Las dos me parecen buenísimas fragancias. A mí Burberry siempre me gustó. Lo volví a comprar porque lo usé hace muchos años atrás y lo volví a comprar porque me gusta, lo encuentro un aroma muy rico y te va a gustar si es que te gusta el durazno. Respecto de sus notas, tenemos flor del duraznero, champaña, bergamota en la salida, frangipani, jazmín, peonía, flor de loto y rosa en el corazón y en la base ámbar, almizcle, notas amaderadas y pachuli. La verdad es que si te gusta Burberry clásico, este debería gustarte también. El siguiente es este Indivisible de Katy Perry. Aquí también es bastante interesante el tema porque este es un aroma más dulce. Ya esto es un dulce ambarado. No estamos hablando de un frutal, esto es flores, es un ámbar floral en realidad. Y dice que tiene la salida vainilla, ron, ciruela y pimienta rosa, coco, abatonca, gardenia en el corazón y en su base tiene almizcle, sándalo y pachuli. Es una fragancia muy agradable si te gustan los florales, medio dulce, pero tiene una salida muy agradable. Bueno, y el desarrollo en general del perfume a mí me gusta bastante. Este es un perfume que tal vez podría ser más de época fría, pero la verdad es que como es un perfume liviano, es un aroma liviano, lo podrías usar perfectamente en esta época de más calor, si te gustan los aromas así florales y más dulcecitos. Y ahora, el último y el más querido de Jessica Simpson. Este perfume a mí me gusta bastante porque encuentro que su relación calidad-precio es bastante buena. Porque este es el típico dulce que está de moda. Para las que gustan de los aromas dulces, a esto se le compara con Juicy Couture, Gold Couture, con Bonbon de Victor and Rolf. Lamentablemente yo no tengo esas fragancias, no te podría decir qué tanto se parecen,
pero lamentablemente a mí, fragancias como Poison Girl, por ejemplo, yo lo he comparado con este y a mí se me hacen muy parecidos. Sé que hay diferencias de calidad, de aroma, pero teniendo este, la verdad es que a mí creo que Poison Girl es el único de los Poison que no me ha animado a comprar porque no me llama la atención. Porque la verdad es que por precio, cuando pienso en él, se me viene a la cabeza este. Yo me quedo con este. Si se trata de dulces, que además este tipo de dulce no es lo que más me gusta. Me gustan los dulces, pero este tipo de dulce no me resulta tan interesante, por lo tanto, esta fragancia llena todas mis expectativas. Cualquier cosa más cara que se parezca a esto, lo más probable es que no lo compre. Sus notas mencionan chabacano, pera, bayas rojas en la salida, caramelo, almendra, gardenia y jazmín en el corazón, y vainilla, ámbar y sándalo en la base. Como te digo, es un muy buen aroma si te gusta el dulce sin más. No hay ni un toque ácido, ni un toque verde, nada. O sea, esto es un caramelito. Y ahora, la guinda de la torta, Cloud de Ariana Grande. Sí, esta fragancia a mí me gusta mucho. Esto entre sus notas dice que tiene lavanda, pera y bergamota en la salida, un corazón de crema batida, praliné, coco y orquídea de vainilla, y en la base almizcle y notas amaderadas. Aquí ya hay una composición que a mí me resulta bastante más interesante, y esto es bastante conocido por ser uno de los clones del famosísimo Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian, perfume nicho, perfume súper caro. Estamos hablando de un aproximado de $400 o un poco más, no sé cómo estará ahora el tema, eh, respecto de ese perfume, Baccarat Rouge. Esto cuesta, este es el de 100 ml, debe estar en unos 50, $60, más o menos. Así que hay una muy buena diferencia. Y este, de todos los perfumes de celebridad que tengo, es el único que en mi piel permanece 6 horas. Eso es harto. O sea, me da un buen rendimiento, un rico aroma, y la verdad es que bajo ninguna circunstancia iría a comprar el perfume de Francis Kurkdjian. Me parece una gran fragancia. Como te decía, estas fragancias de celebridad suelen parecerse mucho a fragancias que ya existen y que son muy vendidas o muy buscadas. Así que este a mí me parece buenísimo. Tengo otras fragancias de otras marcas de nicho también que se parecen a esa fragancia de Francis Kurkdjian. No, como te digo, no la conozco, solo conozco los clones, algunos de sus clones. Y la verdad es que este a mí me ha sorprendido muy gratamente. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a ningún perfume de diseñador. Y bueno, a mí me ha encantado. Si tú tienes alguno de estos, ojalá los disfrutes tanto como yo. Y si no los conoces y tienes la posibilidad, yo te sugeriría probarlos porque son muy ricos, o comprarlos también a ciegas porque encuentro que es muy difícil que te vaya a decepcionar su relación calidad-precio. No mencioné precios de esta fragancia porque en general casi todas andan como máximo en los $35 aquí en Chile. Por lo tanto, andan todas muy similares de precio y, como te digo, yo las pude conseguir solamente online. Si tú tienes la suerte de poder probarlas, sería fantástico. Y como pudiste ver, para mí sí vale la pena. Buena relación calidad-precio, ricos aromas. No tienen mucho que envidiarle a la mayoría de las fragancias de diseñador. Y en algunos casos puede que también a algunas fragancias nicho.
La verdad es que a mí me gustan bastante y si tú conoces alguna, ojalá que la disfrutes tanto como yo. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y te invito a suscribirte. Nos vemos. Bye.